Mi nombre es Lupita Aguilar. Soy originaria de la isla de Cozumel, Quintana Roo, en México. Y este canal tan bonito del Rosario de las Once me ha pedido dar mi testimonio. Es la primera vez que lo hago, así un testimonio completo de mi historia, de la historia, creo yo, del amor de Dios y de la Virgen María. Cómo descubrí la misión de darle voz a ella, de ser un instrumento del amor misericordioso de Dios y de la Virgen María, que quieren llegar al corazón humano, que quieren tocarlo, que quieren consolarlo, que quieren sanarlo, que se quieren hacer presentes y que escogen entre muchos, ¿verdad? Que, que son llamados, así como yo, a dedicar toda su vida, todo su tiempo, todo lo que ellos nos han dado en talentos para llegar al hombre, a la humanidad. Ellos solamente quieren llegar y mostrarnos su amor. Entonces yo les voy a contar a través de este canal cómo descubrí esta misión, porque ha sido un camino largo de preparación para lo que Dios me pidió y de ir descubriendo poco a poco ese, ese gran amor y esa misión que Dios me ha dado. Bueno, em, estoy muy emocionada porque nunca lo había hecho y es abrir todo mi corazón a esto que me han pedido. Bueno, yo creo que desde muy chica siempre sentí una especial atracción, amor hacia la madre, hacia la mamá. Siempre como que necesité de alguien, ya sea mi mamá o también mis tías, que muchas veces estuvieron cerca de mí, muy cerca de mí. Siempre quise como tener una figura que me transmita el amor, el cariño, el acompañamiento, eh, no sé, esa necesidad que todos tenemos como seres humanos de, de amor, de un amor incondicional, de alguien que siempre va a estar ahí para cuidarte, que te va a acompañar en todos los momentos de tu vida. Y yo, pues yo no había descubierto ese amor tan personal, creo yo, de la Santísima Virgen. No lo había descubierto. Claro que sí, crecí en una familia católica muy practicante y tuve la gracia de estar muy cerca de mis abuelitos, principalmente de mi abuelita paterna, que era muy católica, muy religiosa, era una mujer que pertenecía a la Legión de María y que rezaba el rosario todos los días, que hacía su oración en la mañana, que iba a visitar a los enfermos, que iba a la misa diario, una mujer que pues que era el pilar de la familia, que unía a todos, mis tíos, mis primos, mis tías, toda mi familia. Yo crecí muy cerca de ella y de mis tías en su casa. Al inicio, cuando mis papás se casaron, yo soy la primera hija. Me pusieron el nombre de Blanca Guadalupe, más conocida como Lupita Aguilar, pero pues llevo el nombre de la Virgen. Entonces, yo crecí en ese ambiente muy católico de ir a misa. Yo veía a mi abuelita rezar muchas veces cuando me despertaba, cuando me quedaba ahí a dormir, ya cuando nos habíamos pasado a nuestra casa, yo me despertaba y la veía ahí rezando, sentadita haciendo su oración, iba y me ponía sobre sus rodillas y ella me acariciaba la cabeza y, y siempre me hablaba, ¿no? De qué misterios tocan hoy, del rosario. La veía a veces que llevaba flores en la mano y que se las estaba llevando a la Virgen. Decía del jardín, las flores más bonitas son para la Virgen María. Nos acostumbró a ir a presentar flores en el mes de mayo a la parroquia, hacían rosario y ahí nosotros íbamos a presentar flores y a rezar el rosario como niños. Y pues yo crecí en ese ambiente donde la fe pues era algo pues natural, normal, que
nosotros le llamamos doctrina, es el catecismo los sábados, y además tuve el regalo de estudiar en un colegio católico, donde nos daban pues formación católica casi todos los días, ¿no? Donde era algo natural el ambiente de religiosidad y de fe. Bueno, en ese ambiente crecí yo y a la edad de 12 años, cuando iba a pasar a primero de secundaria, tuve la oportunidad de participar en un concurso de canto del colegio. Yo nunca había cantado así frente a un público de forma como, como de concurso. Claro que había cantado en el coro de la iglesia con puras señoras, pero no había yo descubierto que tenía este don de la voz. Eh, Fue cuando entré a un concurso del colegio, motivada por un compañero, por un amigo de la escuela, donde pues me dijo participa como solista y yo decía, ay, no, yo no, ¿cómo voy a participar como solista? Pero pues sí, entré al concurso motivada por él y resulta que gané el concurso de canto. Yo no lo podía creer, mis papás tampoco, pues nunca me habían escuchado así, sola, cantando delante de todos los padres de familia del colegio. Y ese fue como que el inicio del descubrimiento de este don que traigo aquí. Eh, un don que poco a poco se fue desarrollando. ¿Y cómo? Bueno, participé, gané y el padre, el director del colegio, me dijo que quería que yo cantara en las misas dominicales. Yo era una niña, tenía 12 años, yo digo, ¿cómo es posible? Pero a mi corta edad asumí el compromiso de ir los domingos a cantar a la misa. También porque en una misa de 15 años en México, nosotros celebramos los 15 años de las adolescentes, a veces con una misa, antes más que ahora, pero entonces yo canté en una misa de una amiga que me pidió cantar y aprendí algunas canciones de misa que me gustaron y las canté y a la gente le gustó mucho, entonces de ahí el padre me invitó y empecé a cantar los domingos. Poco a poco fui haciendo mi repertorio, tenía el acompañamiento de un maestro de piano, no de canto, era un pianista que me fue enseñando sus canciones, sus composiciones y que me fue mostrando los cantos de la iglesia, de la misa. Y yo fui escogiendo los cantos que más me gustaban en cuanto a mi voz, en cuanto a mi estilo, porque como que siempre yo necesitaba y necesito sentir la canción, como que me llegue a mí para que yo la pueda cantar y transmitir y que se me pueda quedar. Si no me gusta, ni siquiera se me queda, es muy difícil. Pero bueno, cuando demasiado rápido. Poco a poco fui haciendo mi repertorio, empecé a ir a la misa dominical a cantar, ya como compromiso, ya no solamente por ir a la misa, sino porque ya tenía un compromiso de dar mi voz a la iglesia. Y así, poco a poco también empecé a cantar en bodas, en bautizos, en primeras comuniones, en todos los sacramentos. Digo, yo estaba demasiado chiquita, pero pues Dios quiso que ese fuera como primero como el empujón para poder entrar en la música católica, en el canto religioso, en dar mi voz. Al estar yendo a ensayar y estar yendo más a la misa, porque pues tenía yo que cantar para las bodas y donde me contrataban, me empezó a llamar la atención la vida de las religiosas. Yo no conocía en ese entonces la vida consagrada en la que yo estuve. Yo solamente conocía la vida religiosa. Y estaban las misioneras de la Madre Santísima de la Luz, que eran catequistas, que ayudaban al padre en la parroquia, y me invitaron a dar catequesis yo también. Ya yo ya estaba pues bastante preparada porque había tenido la formación de mi familia y además pues había tenido la catequesis, ya había pasado por todo. A mí me confirmaron muy chiquitita de cuando era una bebita y yo ya tenía todos mis sacramentos y ya podía ser catequista. Entonces yo entré a dar catequesis, tenía mi grupo de niños y a la vez en el colegio, donde les digo que yo estudié en un colegio católico,
Tenían grupos se llaman ESID y MAC, que lo que ahora es NET, Club NET, que son grupos de niñas y adolescentes que tienen formación católica en grupos, no solamente como catequesis, sino que son clubes de niñas que hacen actividades, pues que tienen dinámicas, que tienen campamentos, retiros, todo. Y también empecé a ser responsable de dos equipos, uno de niñas chiquitas y otro de niñas ya de sexto de primaria. Yo ya estaba en la secundaria y entonces tenía mucho apostolado. Tenía mis niñas de NET, tenía mis niñas del ESID, tenía mi grupo de catequesis y llegó el momento también en el que me presentaron el participar de los grupos del Reino en Cristo. Eh, Tenía que dejar algo porque era demasiado, yo ya no tenía tanto tiempo, también ayudaba a mis papás, ellos tienen negocios de turismo y yo chiquita me iba a ayudar a mi papá en la rentadora de carros y motos que él tiene. Desde chica me enseñaron el valor del trabajo. eh, Tenía que ir al muelle con ellos a promover, también tienen cuartos de renta, ahora ya no hay que promoverlo así, pero iba con mis folletos y los sábados, además de dar catequesis, de estar con los grupos, todo, también iba a la rentadora de mi papá a hacer los contratos a los turistas para supervisar los negocios de mi papá. Yo era una adolescente, ahí ya tenía como 15 años, 15, 16 años, y trabajaba ayudándole a mi papá y a la vez tenía ese apostolado. Entonces, cuando me presentaron entrar al Reino Christi, tuve que dejar mi grupo de catequesis y quedarme con mis grupos de LESID y de MAC y seguir con mi preparación para entrar al movimiento. Hice mi retiro, me incorporé y fue en mi retiro de incorporación cuando conocí a la primera consagrada. Eh, las consagradas son una institución dentro de la iglesia eh, que pues pertenecen al movimiento de apostolado Regnum Christi, que son parte de la familia espiritual de la Legión de Cristo. Yo cuando las vi, la verdad no me cuestioné si era ahí o no, simplemente hubo una meditación que me llegó muchísimo en mi retiro, que fue sobre el Padre de la Misericordia. Ahora que lo veo y que lo cuento, me doy cuenta como desde el inicio, como desde mi llamado, siempre me llamó mucho, me atraía mucho la misericordia de Dios, su amor por nosotros, que nos ama, nos perdona, nos ve como somos débiles y así nos quiere, como así nos ama. Eh, a mí me llamó mucho la atención esa meditación y pedí hablar con la consagrada y la consagrada pues me vio con inquietudes vocacionales. Yo desde, les digo que yo me dedicaba a mi apostolado, siempre tuve esa inquietud de ver qué más, qué, qué iba a ser de mi vida. Perdón que me vaya un poquito atrás, pero por momentos eh, yo en mi soledad de ser un adolescente, me subí al techo de mi casa a contemplar el mar. Mi casa queda a una cuadra del mar y veía en el horizonte el mar y decía, yo sentía que mi vida iba a ser diferente, que mi vida había, como que Dios me había dado el don de la vida para hacer algo distinto. No me veía ahí en Cozumel, en mi casa, siendo mamá y nomás llevando los negocios. Como que yo en mi corazón siempre sentía como que había nacido por algo más y que yo no sabía qué era, pero que tenía que ayudar a cambiar el mundo. Desde chica, cuando viajábamos, yo era una niña, eh, íbamos en coche, íbamos los cuatro en coche con mis papás a Mérida, como lo más cercano de acá, y veía a los niños que pasamos por bastantes pueblitos de aquí de Yucatán, veía a los niños vendiendo fruta en los topes, en los altos, pasando por los pueblitos, y yo pensaba, yo siendo una niña, yo decía, cuando yo sea grande, quiero ayudar, quiero que esta gente, que estos niños no vivan así. Yo soy una niña, ellos también. Y siempre me llegó mucho la pobreza, ¿no? La pobreza en la que viven pues muchos
mucha gente y yo quería hacer algo. Entonces yo venía pensando qué voy a hacer, qué tengo que hacer, qué voy a estudiar cuando sea grande, como que cuando sea grande, ¿no? Cuando ya me llegue el momento de tomar una decisión, qué tengo que hacer yo de mi vida. Entonces empecé a sentir esta inquietud y, y pues se me presentó, yo estaba pensando, ya iba a pasar, estaba en la preparatoria y yo ya había pasado secundaria, había tenido mis grupos, los tenía todavía, estaba en el movimiento, me estaba incorporando, yo decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Tenía como tres caminos a escoger. ¿Por qué me tenía yo que apresurar? Porque tenía yo que escoger a qué rama me iba a dedicar, si a las humanidades, físico-químico, yo qué sé, como que te van dando una orientación vocacional en cuanto a profesión en la escuela, en el colegio. Y yo estaba pensando, si soy artista, porque como ya había descubierto el don de la voz, pensaba, uy, quiero ser artista, pero si soy artista, no me voy a poder casar. Así pensaba. Yo era una niña, ¿verdad? Pero decía, no me voy a poder casar porque si me caso, tengo que viajar mucho y no me voy a poder dedicar a mis hijos. Eh, yo estaba acostumbrada a que mi mamá y mi papá siempre estaban con nosotros, comíamos en familia, cenábamos en familia, mi papá nos llevaba a la escuela y entonces como que decía, no, si yo me caso, no creo que yo en ese entonces tenía novio, decía, no creo que mi novio vaya a aguantar el que salga tanto y el que no esté tan presente. Yo era muy consciente de que una vida artística exige mucho, hay que salir mucho de casa y estar viajando constantemente. Entonces, yo decía, no creo. Y si no soy artista, si no soy cantante, si me caso, yo pensaba en ese entonces, me quiero casar con este niño que ha sido mi novio, fue mi novio 5 años, yo quiero casarme con él, pero ¿qué estudio? Decía, ay, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Decía, bueno, algo así como relaciones internacionales, porque desde siempre se me han dado los idiomas, me gusta mucho tratar con la gente, siento que tengo facilidad de trato. Decía, pues algo relacionado con eso, con tener un mundo más global y llegar a mucha gente, pues relaciones internacionales yo creo que podría ser, pero ahí estaba dejando de lado el dedicarme a la música. O, y ahí venía el o, ser algo como monjita. Y yo, ay, no, eso no quiero. Pero por dentro yo sentía algo como monjita, como que se me venía al corazón y a la mente algo como monjita. Bueno, entonces conocí esta consagrada y me invitaron a ir a un candidato, no me invitaron a ir a una convivencia vocacional. Entonces me dieron seguimiento, ellas no iban a Cozumel antes, empezaron a ir a Cozumel a visitar pues la sección, porque ya tenían su primer grupo de Regnum Christi, que éramos nosotras, las jóvenes, tenían el grupo de señoras también, pero pues iban y nos daban dirección espiritual y a mí me dieron seguimiento para que yo pudiera ir a la convivencia. Y sí, fui a la convivencia vocacional y yo vi muy claramente que como que Dios quería, hay una canción que me llegó que es de Rafael, que se llama Como yo te amo, me llegó muchísimo. Como yo te amo, nadie te amará, ¿no? Y decía, yo te amo con la fuerza de los mares, te amo con el ímpetu del viento. Ustedes se la saben mejor que yo. Y sí, yo sentí que ese gran amor de Dios que me estaba llamando para ayudarle, ¿no? Para ayudarle y también para amarme, para ser de él. Y regresé y no fui capaz de terminar con mi novio. Él en ese entonces estaba estudiando en Miami eh, y venía mucho, ya había venido, la convivencia fue en la época de Navidad. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, después me fui de mega misiones. En las misiones nuevamente fue algo, una experiencia muy fuerte, muy bonita, de ir a los pueblos de cerca de México, de Ciudad de México. Me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, se llamaba San Miguel Tenochtitlán. Me llegó mucho la pobreza de la gente y el sentir en mi corazón, tú puedes hacer algo por ellos y solo que no quieres, como que no te has dado la oportunidad. Eh, También mi novio había ido de misiones y le tocó en otro pueblo, pues eran niños y niñas separados. Entonces, en la misa de clausura de Megamisión, ahí
ya el fundador nos comentó, nos dijo en la misa que él sabía que muchos de ahí tenían vocación y que no tengamos miedo de entregarle nuestra vida a Dios, que Jesús no quita nada, sino que Jesús lo da todo. Y yo sentía esas palabras dirigidas a mí, además de que veía un montón de consagradas por todos lados, entonces más estaba inquieta y con más crisis, ¿verdad? Porque yo sabía en mi corazón que, pues, que Dios me estaba llamando y decía, "Ay, Dios mío, no quiero, pero sé que siento que esto es lo que tengo que hacer". Cuando vi a mi novio y me vio así, él me preguntó que si me iba a ir de consagrada y le dije que no sabía, que pues estaba con muchas dudas y no terminé con él todavía, no podía terminar con él. Yo soy de relaciones personales muy unidas, muy íntimas, cuando les abro mi corazón a mis amistades y pues en ese entonces era mi novio, les doy todo mi amor, todo mi corazón, toda mi persona, yo me entrego. Entonces me costaba mucho el desprendimiento aunque sentía ese gran llamado y esa gran atracción hacia la vida consagrada, no era capaz, como que me costaba mucho. Y bueno, ¿qué pasó? Después de misiones, me siguió yendo la consagrada a darme dirección espiritual y en un momento me invitó al candidatado, que es una temporada, ahorita es mucho más largo, pero ahí era una temporada de 2 meses para entrar a lo que sería el centro estudiantil. Yo no tenía la edad todavía para consagrar mi vida a Dios, era menor de edad, estaba en segundo de preparatoria. En México es enseñanza media, segundo de preparatoria. Para ustedes en España, no sé cómo sea, pero es un año antes de terminar los estudios medios de preparatoria para poder pasar a la universidad. Entonces, no sé cómo, pero decidí que sí iba a ir al candidatado. Fue muy difícil conseguir el permiso de mis papás, porque a pesar de ser una familia tan católica, nadie en Cozumel se había ido a dedicar su vida a Dios. Nadie. Y tampoco conocían muy bien la vida consagrada. Conocían la vida religiosa, más no la vida consagrada. Entonces, como yo era la primera de Cozumel, somos una familia conocida, cozumeleña, que daba este paso, pues a mi papá sobre todo le costaba muchísimo. Me decía, piensa que termina tu preparatoria, ya cuando termines tu carrera ya sabrás qué hacer. Y pues bueno, yo estaba muy decidida porque me había costado tanto decidirme que decía, no, o sea, si ahorita no me dejan, yo después yo no sé si voy a querer. Entonces, bueno, me dio permiso de irme al candidatado y ahí, obviamente, con la convivencia, la oración, la dirección espiritual, las actividades, todo, para mí fue muy fácil entrar al candidatado, no me costó nada y me gustó y decidí quedarme. Yo tenía 16 años y no me dejaron. Mi papá me dijo que tenía que regresar inmediatamente a la casa y que además yo ya estaba reinscrita en el colegio, que tenía que terminar, tenía que terminar en Cozumel. Pero pues yo ya estaba muy decidida y yo creo que eso es otro don que Dios me ha dado, que cuando veo algo claro, aunque me duela, aunque me cueste, lo sigo, ¿no? Él me ha regalado ese don, ¿no? De cuando veo algo que siento que Él me está pidiendo, aunque me cueste, cuando ya di el paso, me cuesta tanto que ya di el paso que me entrego totalmente, así. No importa lo que tenga que costar, lo voy a luchar con todas mis fuerzas. Entonces regresé a mi casa y no tenía permiso de irme al centro estudiantil. Estaban todas rezando por mí y fue una consagrada a mi casa también para hablarle a mi papá de la vida consagrada. Mi papá ya me dio permiso, me fui al centro estudiantil y bueno, recién cumplidos 17 años. Y ahí yo me acuerdo que algo que me marcó y que quiero contarles es que yo era la única niña que era del sureste de México.
y todas las demás eran del centro de México, alrededores del Bajío y del norte. Y la primera visita familiar que se tuvo, antes las normas pues eran un poco pues rígidas y un poco duras. Eh, la primera visita familiar que se tuvo pues fueron todos los papás de las niñas, pues porque estaban cerca o eran, pues sí, lugares más cercanos a la Ciudad de México. Yo soy de una isla y la visita era solo por el día. Mi papá no quiso pagar dos boletos de avión desde Cozumel, cruzar en el barco, venir a Cancún y de ahí irse a México por un día de visita. No, en ese entonces no podíamos acceder a mayores permisos de salir más. Y pues yo fui la única que no tuvo visita familiar. Me acuerdo que esa vez estaba bajando las escaleras del centro estudiantil y vi a todos los papás con sus hijas. Y yo sentí un nudo en la garganta, así de decir, me fui a llorar a la capilla. Y ahí en la primera banca, como que yo le dije a Dios, mira, tú me llamaste, yo decidí esto y aquí voy a estar, ¿no? Y así, ya después de eso, como que ya vino una gran fuerza interior y listo. Les digo, estoy contando todo esto, pues como fue una decisión y un camino de preparación para hacer lo que hago hoy, que también me exige un total desapego y una total disponibilidad en mi tiempo, en mi lugar de donde vivir, ¿no? También. Y pues sí, un poco, claro que con los medios actuales de teléfono y todo, pues ver a mucho a mis papás, pero mucho más. Pero pues sí, desde chica fue un dedicarme a lo que Dios quería y eso exigió pues tener una decisión vocacional pues muy determinada. Bueno, me consagré terminando ese año, terminando el tercer año de preparatoria en la Ciudad de México, y de ahí me mandaron a formación. Mi formación primero fue entre Saltillo y Monterrey, porque el centro de formación de las consagradas todavía estaba en construcción. Se habían pasado de Roma a México por causas apostólicas para poder tener más llegada con la gente y tener más ejercicio apostólico. Entonces a mí me tocó la fundación, empezar en un campamento que se llama Teotepec y de ahí nos pasaron al Centro de Formación de Monterrey. En Monterrey tuve mis dos primeros años de formación. Ahí estudiamos todo, lo que es teología, filosofía, todas las humanidades y todo lo que se estudia en la vida religiosa. Un padre, una monjita, nosotros así, solo que nosotros estábamos haciendo dos carreras al mismo tiempo, una civil y una religiosa, una que es la educación en ciencias religiosas y la otra es educación y desarrollo humano. Entonces, bueno, en mi tercer año ya me sacaron al apostolado, no había yo terminado, antes eran 4 años de formación, y me mandaron a ser asistente del centro estudiantil. Siendo asistente, pues obviamente tuve mis crisis pues de todo, de volver a decidir, de volver a optar, de cansarme un montón. Era formadora de niñas en discernimiento vocacional en la casa donde yo había estado. Después ya regresé a formación después de un año, terminé mi cuarto año de formación y ya, me sacaron, ya terminé mi formación y mi primer destino fue Brasil. En Brasil estuve 5 años ahí y siempre trabajando con niñas y adolescentes en los clubes, eh, también, pues no sé, como que descubriendo esa capacidad de amar, de darme, ese ejercicio pues del olvidarse de uno mismo, ese aprender a amar, descubrir esa gran capacidad que Dios me dio afectiva y también formándola. Y en Brasil me encantó. De ahí me dieron una carta donde me mandaban a renovación a España. Estuve 2 meses en Madrid y de Madrid me dieron ya mi carta de destino, que fue Santiago de Chile. Estuve 5 años en Chile también. Y bueno, hasta ahí. ¿Qué pasó? Porque me salí y les digo, esto, la vida consagrada, yo siento que es como el Génesis. ¿Por qué? Porque en la vida consagrada pude conocer a Dios, conocerlo, hacer la experiencia de la oración,
conocer el amor de María, porque es uno de los amores del movimiento, aprender a rezar el rosario, o sea, todas las herramientas, aprender a convivir con todo el mundo. Los centros son internacionales, teníamos 5 más nacionalidades en la casa siempre, aprender a vivir en cualquier lugar donde Dios te mande, ir de un lugar a otro, viajar sin mucho equipaje, y ejercitarte en muchas virtudes, ¿no? Además de la disciplina, de tener un horario, del ser constante en las metas, de tener una vida pues, sacrificada, aprender a convivir con diferentes personalidades, diferentes caracteres, aprender a trabajar, a hacer un programa, una guía, un calendario. Como que Dios me dio muchas herramientas a través de la vida consagrada que ahora me están sirviendo muchísimo y que ahora estoy aplicando en mi vida, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me salí? Dirán, bueno, ¿y ahora por qué? Si estabas consagrada y estabas tan entregada y estabas tan feliz, porque yo fui muy feliz en mi vida consagrada, ¿por qué te saliste? Pues porque Dios quería que esté haciendo lo que hago ahora. ¿Y cómo? Miren, en el movimiento donde yo estaba, hubo unos problemas pues fuertes, eh, que llevaron a la congregación a un análisis de cómo se estaba viviendo, de las normas que se tenían, a una revisión de muchas cosas, incluso de la identidad de la vida consagrada. Y fue un momento de crisis, un momento muy difícil, donde pues por la vida que tenía el fundador, pues realmente sí, fue un momento muy difícil dentro de la congregación y dentro del movimiento. No es que yo me haya salido por eso, no, pero eso afectó a las comunidades de consagradas, de sacerdotes y al movimiento en concreto y yo creo que a todos, ¿no? A todos les llegó algo de ese momento tan difícil que se vivió. ¿Qué me pasó a mí? Yo me enfermé, a mí me dio depresión, estuve pues yendo al doctor, a la vez me encontraron un mioma en la matriz muy grande, me tuvieron que operar de urgencia, yo ya venía con esta depresión también, me iba muy bien en mi apostolado con las niñas en el colegio, trabajaba en el Cumbres de Chile, pero pues la situación de la casa, como lo que estábamos viviendo, me afectó mucho el ver como tanta inestabilidad, el cuestionamiento de muchas cosas y a mí me afectó. Soy muy sensible y me enfermé. Entonces, el doctor recomendó que fuera un tiempo a mi casa y ahí el poder reponerme físicamente, anímicamente también, para poder seguir con mi vida en el apostolado que era muy exigente. Entonces, yo me fui a mi casa y ahí ustedes se pueden imaginar los momentos de oscuridad, los momentos pues de tristeza que yo tenía, pues era una depresión, ¿no? Y tomaba medicinas para estar bien, pero yo siento que ese fue el momento donde más conocí a Dios, donde yo sentía que Él me veía, donde yo me sentía así como que en un hoyo muy, 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 muy profundo y yo decía, no sé cómo voy a salir de aquí, no, como no en la vida consagrada, sino en mi vida, no sabía cómo ver la luz. Y yo siento que en esos momentos de oración, de estar sola en mi cuarto en la noche, de ver todo oscuro, eh, yo siento que Dios me tendió la mano y que como que era el momento ya de descubrir o de que Él hizo que yo viera que ya ese no era el lugar para mí y que Él tenía algo preparado para mí. Me fui a mi casa, ahí estuve unos meses, pues rezando, estando con mi familia después de tantísimo tiempo. Volví a pasar Navidad con mis papás, después de, ¿cuántos años? 18 años de no estar en la casa. Llegué siendo otra persona, ya era un adulto, con otra formación, con más experiencias, y pues llegué y poco a poco en la oración, de irme reponiendo yo también, yo fui sintiendo en mi corazón que Dios ya no quería eso de mí, como que yo decía, no, yo me quiero morir consagrada. Y yo sentía que como que por dentro Dios me decía, no, yo no quiero que te mueras, yo te quiero como eres, yo quiero que tú seas mía, pero no ahí. Yo no entendía por qué.
pero yo lo sentía dentro de mí. Hice un camino de discernimiento, si soy consagrada, si Dios me llama, ¿por qué me llama? Si no me llama, ¿por qué no me llama? Y específicamente, la razón por la que yo me salí fue que yo vi que Dios me había hecho como soy. Tengo una gran afectividad, y que, que yo tenía que manifestar ese amor y ese como Dios me hizo, no, no estando como dentro de una institución que me llevaba a ser de una forma, sino que siendo yo misma. No sé si me puedo explicar bien, pero ahí decidí, bueno, yo vi que Dios me estaba pidiendo que ahí ya no era el lugar y que el movimiento estaba cambiando mucho y pues que yo tenía que dar el paso de salir. Me costó horrores. Yo decía, es que lo veo claro, pero no quiero, porque ya tenía tantos años ahí que decían, y ahora no sé qué voy a hacer. ¿Por qué me pides esto? Y después, ¿qué fue lo que a mí me llegó, me llamó la atención y qué fue lo que el empujón que Dios me dio para que yo tomara la decisión de seguir lo que él me pedía? Fue que el Papa Benedicto XVI renunció a su pontificado y ese día yo siempre iba a misa muy temprano. Llego a misa y dicen esto y dicen, el Papa ha dicho que él ya no es apto para llevar la misión de la iglesia como, como Dios la necesita ahora y que él desea que alguien más pueda llevar adelante esta misión porque pues él ya no es la persona indicada. Entonces yo lo sentí también como para mí y fue ese momento de gracia donde dije, pues es que eso es lo que me está pasando a mí. No entiendo por qué, porque soy muy feliz, pero yo siento que eso Dios quiere de mí. Pedí mi dispensa, hice mi carta, me llegó mi respuesta, me dieron la dispensa y pasé al estado laical. Hasta ahí el Génesis. ¿Qué pasó después? Les digo que pues Dios ya tiene un plan dentro de su plan de salvación y de su plan para ti, para tu plenitud, para tu felicidad, tu mayor felicidad. Y como, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Y ahora vamos del segundo capítulo, ya como, ¿qué sería, no? Rápido. El camino era llegar al santuario y descubrir que María allí estaba y que me pedía darle mi voz. ¿Cómo? Desde que me salí de la vida consagrada, lo primero que hice fue empezar a cantar, ¿no? A cantar porque ya había regresado a mi casa y toda la gente se acordaba de esa niña que se fue y que cantaba en misas y que cantaba para bodas y para todo y me empezaron a llamar para cantar. Pero también necesitaba un trabajo porque pues yo salí sin nada, sin ropa, sin dinero, sin más que mis experiencias, mis estudios, mis ganas, pero sin nada, así. Entonces, se me dio la oportunidad de tener un trabajo. Tuve una delegación del gobierno del estado en Cozumel para la mujer. Y eso también para mí fue una respuesta muy bonita de Dios, porque algo que a mí me costó mucho dejar eran mis niñas y las familias del colegio. Yo decía, me preocupaba mucho, es que mis niñas, como que ellas nunca se imaginaron que yo me iba a salir, ni yo lo pensaba. Y Dios cuando me dio bueno, cuando me dieron esta oportunidad de trabajar como delegada, yo sentí en mi corazón como si Dios me dijera, tú te preocupas por 300, aquí tienes una isla completa, haz todo lo que puedas por la mujer en Cozumel. Entonces, como que eso a mí me llenó de consuelo y me tranquilizó, decir, mira, Dios se va a encargar, son sus almas y pues ahora me está dando una isla entera para poder ayudar a la mujer. Bueno, y así fue como yo conocí, siendo delegada, tener que ir a la televisión, a la radio, a promover pues los programas sociales que tenía esa delegación y lanzar todo lo que manejaba la delegación, conocí al que fue mi esposo. Y es ahí donde viene el momento, como otro momento clave en mi vida. Lo conocí, un hombre muy respetuoso, un hombre, un caballero, un hombre más grande, me llevaba 18 años, un hombre muy profundo, muy inteligente, intelectual, era periodista, conductor de radio y televisión,
eh, un hombre que me cautivó por su trato tan respetuoso, tan amable, por por su interés hacia todo lo que yo había vivido, porque a pesar de llevarme pues bastantitos años y el ser súper culto, porque leía muchísimo, siempre estaba interesado en mis experiencias y en mis conocimientos. Un hombre que se sentía como orgulloso de lo que yo soy y que creía en mí, que creyó en mí. Entonces yo empecé a ser novia de él después de ya de haberme salido después de 2 años. Empecé a ser su novia y, ay, aquí les cuento un detalle de la Virgen. Yo estaba muy sola, me sentía muy sola, todavía no lo conocía y iba mucho al convento de las adoratrices del Santísimo Sacramento en Cozumel. Y ellas me decían, es que tienes que salir y así, pero pues yo no encontraba como que con quién. Yo decía, si voy a salir con alguien, como que no puede ser cualquier persona, como que pues es difícil seguir en una vida, pues no sé, pues plena, católica, entregada, sin vicios, sin todo eso. Y me sentía muy sola. Además, todos mis amigos ya no vivían en Cozumel, mis compañeros de la escuela, mis hermanas pues ya tenían cada quien su vida y yo estaba entregada totalmente a mi trabajo, pero me sentía muy sola. Entonces un día en el convento hice una carta, le hice una carta a la Virgen, donde le puse que si alguien, si era la voluntad de Dios, no quería yo que fuera esa persona, no para mí. Y cuando conocí a Ernesto, después de mucho tiempo, encontré esa carta. Y Ernesto era tal cual lo que yo le pedí a la Virgen. Fue la Virgen la que me lo concedió. Bueno, entonces ya tuvimos 2 años de noviazgo, un noviazgo bien bonito, ahí en Cozumel, de salir los fines de semana, de estar constantemente en comunicación, de así. A mis papás les costó muchísimo aceptar a mi esposo, a mi esposo, a mi novio en ese momento, por su edad, eh, porque también había estado casado, no por la iglesia, tenía hijos y pues les costó, no era como que sus cartas de presentación pues no eran las mejores, ¿no? No era cozumeleño, yo qué sé, pues era una persona buena, honesta, trabajadora, justa, pero pues no era de mi edad ni nada así. Entonces, como yo dije, no, pues yo quiero que él sea mi novio y pues como soy muy decidida, fue mi novio. Después de 2 años nos casamos, fue una boda muy bonita, yo les diría uno de los momentos más felices de mi vida. Eh, Celebró nuestro obispo, que desde que llegué tuve una entrevista con él y ha sido un grandísimo amigo, y todos los párrocos. No podía escoger solamente a un párroco, todos los párrocos celebraron la misa junto con nuestro obispo. Fue una misa concelebrada y además vinieron mis amistades de todos lados del mundo. Vinieron de Brasil, de Chile, de todo México, americanos, canadienses, de todos lados. Fue una boda muy internacional, una boda en 3 idiomas, de lecturas en inglés, portugués y español. Estuvo muy bonito, fue un momento así de cielo y yo siento que eso fue como la experiencia de ese amor de Dios que nunca te abandona, que te asegura tu felicidad, que está velando tus pasos y que, pues, que quiere hacerte feliz, ¿no? Y pues sí, mi matrimonio con mi esposo fue un matrimonio muy, muy feliz, muy bonito, muy hermoso, muy unido, de mucha ayuda de ambos y de gran confianza. Fue algo hermoso mi matrimonio, la verdad. Fue muy corto, pero fue un matrimonio feliz. Ahí pude experimentar el amor de pareja, el sentir como esa fusión de corazones, de almas. Yo le decía a mi esposo, es que en ti amo a Dios, como que en ti, en ti puedo entregarme a Dios, como que yo lo veía demasiado claro, ¿no? Que el ser una esposa es entregar el amor, el corazón, toda la persona y él también a mí, de la misma forma, en la misma medida, porque cada uno tiene su expresión, pero el que uno se entregue en su vocación es,
estarse entregando a Dios en esa persona. Entonces, bueno, ¿qué pasó y cómo ahora vamos a la segunda parte, que es lo del santuario? Un día viendo los Grammys en la televisión, yo tenía mi trabajo, ya no era delegada, estaba trabajando en una fundación de parques y museos, ya había pasado esa época, eh, y estaba viendo los Grammys y le dije a mi esposo, como que no me gustó quienes ganaron, como que decía, ay no, mira las letras de las canciones, no tienen ni voz. Y le dije, yo creo que yo puedo un día ganar un Grammy. Dije yo podría. Y me dice, yo también creo que tú puedes. Y me dice, yo creo que tú puedes. Tú tienes la voz, el talento, la preparación, tienes todo. Puedes ganar uno, pero aquí no. Y me dice, en Cozumel no lo vas a lograr. Tienes que salir de Cozumel. Y yo así, ¿y a dónde me voy? Y me dice, es que tienes que irte a una ciudad, a un lugar más grande, donde te puedan conocer, donde te puedan escuchar y donde te dediques solamente a la música. Yo así y él me dijo, si tú realmente quieres eso de ti, no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo te voy a seguir. Ahorita, me dice, en ese momento, yo no puedo ir contigo, yo no puedo renunciar a mis trabajos, porque tenía varios trabajos. Alguien tiene que tener un ingreso fijo, pero, pero si tú realmente quieres, no te preocupes, yo voy a estar contigo y donde estés te voy a ir a ver y apenas pueda me voy a ir a vivir ahí. Entonces, como que sintiendo su grandísimo apoyo, su incondicionalidad y sabiendo de su fidelidad, dije, pues para eso nací, para dedicarme a la música. Como que, y otra cosa que me motivó, ahí fue como el momento de la decisión, pero otra cosa que me motivó fue que hubo un trabajo que tuve muy poquito después de haber sido delegada, donde tenía yo que estar en el muelle de los cruceros, recepcionar a los cruceros y sacar a pasear a los shorex de los cruceros y mostrar locaciones de la empresa para la que yo trabajaba y todo. Y ahí sentía yo que veía que estaba pegando el barco y el crucero, y yo decía, como, ¿por qué me sacaste? A Dios le decía, ¿no? Porque perdía mucho tiempo ahí sentadita. Decía, ¿por qué me quieres aquí? Como que esto no me llena, no nací para esto. ¿Qué quieres tú? Ya no soy delegada. Cuando fui delegada, pues seguía ayudando a la gente directamente, pero ya no. Y yo sentía que no había nacido para eso. Estaba ahí acalorada, chorreada del bloqueador, muerta de calor, del sudor y todo. Y decía, aunque yo pueda hablar con, pues, de diferentes idiomas, porque los Shorex eran de Brasil, de Italia, de todos lados, y me comunicaba con todos y pues platicar con ellos. Yo decía, no, esta no es mi vida. Yo no nací para esto. ¿Qué quieres tú? Tengo tantas experiencias, siento que puedo hacer más. ¿Qué quieres? Y entonces, posteriormente fue lo de los Grammys y ahí donde ya mi esposo me dijo, dedícate a cantar, canta, para eso naciste. Entonces, ya ahí empecé a ver, a buscar. Empecé a llamar a mis amigas que habían sido consagradas, México, Guadalajara, ciudades, ¿no? Ciudades grandes, donde yo pudiera cantar y ser más conocida, que me escuche gente y que me puedan contratar y así. Mi idea era cantar para caricaturas, hacer doblaje, dar mi voz, no ser como un artista que vende su imagen, sino más bien la voz. Y, y empezamos a ver. En ese entonces también eh, vino una amiga de Guadalajara y me dijo, vente a Guadalajara, aquí te va a ir muy bien, te vamos a recomendar todo. Y yo, sí, 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 Guadalajara, Guadalajara. Y ya hablé con mis papás, les dije, me quiero ir a vivir a Guadalajara, no tengo trabajo, pero pues vamos a ver, ahí es una ciudad más chica, pero es muy católica y quiero llegar a cantar en las iglesias y así. Mis papás yo no sé qué pensaron, pero yo ya estaba grande y teniendo el apoyo de mi esposo, tenía que irme en coche porque tenía que llevar mi sonido, todo. Y pues entonces, ¿qué pasó? Que hubo cambio de gobierno y
no había gasolina en México. No, no podía yo asegurar llegar ni siquiera a una ciudad cercana porque se nos acababa la gasolina y podía no haber gasolina. Y yo renuncié a mi trabajo, ya estaba pues de que me iba a dedicar a eso y no podía llegar a la ciudad. Para ese entonces yo había venido a cantar una misa aquí a Cancún y me escuchó el padre Luis Pablo del Santuario. Y el padre me invitó a cantar una misa en el santuario y me dijo, qué pena que te vas, ¿no? Porque pues pudieras venir más veces a Cancún, aquí al santuario. Cuando estaba en ese dilema de qué hacer, porque no, no había gasolina, le hablé al padre Luis Pablo, se llama Luis Pablo Garza, el padre del santuario, y le dije, padre, ¿qué hago? No, me tengo que ir y no puedo irme, no sé qué hacer, me siento un poco perdida, me urge empezar a trabajar. Y él me dijo, vete a Cancún. Yo, Cancún, ay, está bien cerca, está cerca de Cozumel, yo me imaginé irme a otro lugar más grande. No, vente a Cancún, aquí te vamos a ayudar, hablas muchos idiomas, puedes cantar misas en inglés, en portugués, en italiano, eh, aquí te conocen los padres, Monseñor es tu amigo, te vamos a recomendar en las iglesias, vente aquí, está cerca de tu familia, tu esposo puede venir más. Bueno, entonces dije, me voy a Cancún. Y aquí cuando llegué, realmente vino mi esposo, me acompañó el primer día en mi mudanza, encontré, tenía una amiga también que es consagrada, que me ayudó a encontrar un lugarcito para vivir, traje mis cosas y fue empezar de cero. Entré al santuario en un primer momento porque había un cantante ya fijo. Yo me dieron la oportunidad de cantar en misa de 6:30 y en la zona hotelera me empezaron a rotar los domingos, solamente domingos. A rotar en misa de 9, en la siguiente misa de 10 y así para que todos me fueran conociendo. ¿Y qué hice yo? Empecé a tocar puertas en hoteles, llegué sin trabajo, diciendo, pues yo sé que me tengo que dedicar a esto, siento que es lo que Dios me pide, pero pues empezar de cero. En los hoteles tenía que pertenecer al sindicato. Llegué sin músico, además. En Cozumel siempre cantaba en vivo. Ahora tengo pistas profesionales, pero antes no. Entonces fue buscar músico, enseñarles los cantos de la misa, hacer un acuerdo con él en cuanto al pago, ensayar con él, enseñarle todo, porque pues músicos profesionales de profesión no se dedican a la iglesia, ¿eh? Bueno, aquí por lo menos no. Está el turismo y se dedican a los hoteles y así. Entonces, fue poco a poco empezar a encontrar ese músico, a formarlo, a enseñarle los cantos, lograr el compromiso y ofrecer mi trabajo. Y pues había poco a poco, empezar de cero en las misas dominicales, poquito a poquito, en la lista de coros de la iglesia y así poco a poco. En los hoteles no, casi no, porque ya tienen a sus artistas, sus cantantes, entonces no, decían que no, además de que tenía que pertenecer al sindicato. Entonces no. Entonces, ¿qué pasó? Que después de un tiempo, yo empecé a buscar trabajo porque era necesario, no tenía mucho trabajo aquí y sí me salían contratos, pero las bodas y las cosas se programan con meses de anticipación, no luego, luego. Entonces sí, era bastante difícil la situación económica para mí. Y en eso el cantante del santuario renuncia y el padre me llama y me dice, oye, te necesito hoy. Y yo, ¿cómo? Sí, necesito que vengas hoy. Es que el cantante renunció, le salió un trabajo y no tengo cantante para la misa, ni para ninguna misa, así que vente, por favor, necesito hablar contigo. Entonces ya me fui al santuario y ya me dijo el padre que quería que cantara las misas y los rosarios de martes, miércoles y jueves, que dirigiera el rosario y que cantara. Bueno, y así empecé. Y ya empieza ahí la vida del santuario. Empecé a cantar en el santuario. Me dijo, no puedo pagar un músico, hazte pistas. Por una semana fue el músico, me hicieron pistas, empecé con algunas pistas y así. En el santuario, lo que yo empecé a notar fue que la gente venía, se acercaba llorando, decía que cuando me escuchaba cantar, que sentía algo especial, que le llegaban las letras de las canciones, que sentían la presencia de la Virgen y así como que yo decía,
decía, ay, pues que como que eh, no le prestaba mucha importancia. Pero poco a poco, también yo no tenía en una grabación, tenía una canción grabada, un videoclip, y la gente llegaba con su teléfono a grabar así, grababa así en audio lo que escuchaba. Y pues bueno, poco a poco Dios me fue hablando a mí a través de la gente. ¿Cómo fue que yo descubrí esto? Cuando la gente me empezó a pedir un disco y el mismo padre también, oye, ¿por qué no grabas un disco? Yo, un disco, padre, cuesta muy caro, yo te ayudo, me dijo, yo te ayudo, pero tienes que sacar un disco. Yo en ese entonces no componía, entonces empecé a buscar canciones de las tradicionales y algunas pues diferentes para poder grabar el disco. Y encontré una que se llama La Voz de María. Eh, Ese canto me encantó, me fascinó, pero para poderlo grabar tuve que hablar con la autora, que es una italiana que se llama Roberta Torresi y con su esposo Paolo Bisoni. Al inicio no querían, pero después el padre, yo hablamos con ellos y me dieron la autorización, me dieron el permiso de cantar la canción, de grabarla y de grabarla en todos los idiomas que yo quisiera. Entonces, empecé a cantar esa canción y poco a poco yo me fui dando cuenta de la misión que tenía en el santuario de darle voz a María. ¿Cómo? Cuando saqué el primer disco, iba a ser mi primera gira y empieza la pandemia. Se tuvo que cancelar mi primera gira. Mi esposo ya había venido a vivir acá conmigo y ese momento de tanta dificultad y de tanta soledad, de tanta incertidumbre, de tanto dolor y de tanta pérdida y todo, los rosarios empezaron a ser como esa conexión entre la gente, la Virgen y yo. ¿Por qué? Porque el santuario no cerró, no cerró sus puertas físicas, pero empezó a hacer sus transmisiones en online de las misas y los rosarios. Así que yo seguí teniendo trabajo en el santuario y tenía mucho trabajo porque la gente empezó a mandar sus intenciones para el rosario. Empezamos bien poquitos, 10, 20. Poco a poco el rosario fue creciendo, creciendo, creciendo y empezó a llegar a 1,000, 1,500 personas en vivo, además de las reproducciones. Y esa gente que no podía salir de su casa, eh, pues empezó a mandar sus necesidades. Yo empecé a hacer los listones uno por uno de las necesidades, llevaba un montón de listones al santuario y se los presentaba a la Virgen. Escribía todas esas intenciones y a la vez como que el rosario empezó a tomar forma, porque antes de empezar como un programa, por así decir, en vivo, tenía, pues yo les empecé a compartir mi oración, mi reflexión del Evangelio diario, que hago mi oración, el rosario empezó a tomar fuerza y forma, y yo me empecé a dar cuenta de esa misión que Dios me estaba dando, de ser esa conexión, de poder ayudar a esa gente a estar cerca de la Virgen, a que ellos puedan, al escuchar no solamente las canciones, sino la predicación, al estar meditando en los misterios, el ver, porque es todo un momento de oración hacer el rosario, el ver ese amor de Dios. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de esto, de esta misión, de esto que Dios me encargaba y que yo nunca he tenido una aparición ni nada de esto, no, pero sí empecé a sentir en mi corazón como esa luz que me decía, esta es tu misión, hacer cercana a María, a la gente, que puedas hacer ese nexo, esa conexión, que tú puedas dar tu voz a ella. Y así él pasó el primer año de pandemia, grabé, yo no sé cómo le hice, pero grabé mi segundo disco que se llama Aquí estoy yo, cuando ya estaba ya el segundo año de la pandemia ya menos fuerte, y programé mi primera gira, la gira realmente la que íbamos a hacer de bastantes días, mi esposo igual, estábamos muy motivados con la gira de presentación del segundo disco, el anterior disco, el de La Voz de María y todo, y en eso nos enfermamos. Faltaban como una semana para la gira. Se enferma mi esposo, me enfermo yo, nos enfermamos los dos al mismo tiempo, el mes de mayo. Y después de un mes de estar enfermos, del 3 de mayo al 31 de mayo, mi esposo falleció.
Fue un momento súper difícil para mí. Yo siento que de los momentos más difíciles de mi vida, eh, porque pues éramos mi esposo y yo, ya les dije cómo era nuestro matrimonio. Él estaba dedicado, durante toda la pandemia, estuvo dedicado 100% a mí, a ayudarme. Pues él se había venido a vivir acá, se cerró todo, no tenía el trabajo, por así decir, pero su trabajo era yo. Él se dedicó a ayudarme, a promoverme, a tocar puertas, a escribir, a todo, ¿no? A la proyección. Él diseñó todo, todo los videoclips, todo lo que yo empecé a tener, el disco, me hacía mis notas de prensa, todo lo hacía él. Y pues que se haya enfermado y pues que Dios se lo haya llevado, fue un momento muy difícil para mí, pero yo siento que esos momentos de enfermedad, donde yo también estaba enferma y donde nadie podía estar conmigo porque yo también tenía COVID, em, fueron los momentos donde me pude identificar más con María. Recuerdo que ahí yo pude comprender muchos de los misterios del rosario, de lo que María sentía y cómo yo me sentía. Por ejemplo, el niño perdido y hallado en el templo. Como que uno lo medita y dices, pues sí, María que experimentó esa incertidumbre cuando Jesús se perdió. No, cuando yo llevé a mi esposo al hospital, lo dejé y no supe más nada, o sea, que te llamaban una vez al día para darte información y ya, decir cómo pasó la noche, lo están atendiendo, cómo está, cómo se siente, cómo es su progreso. Eh, Todo eso, esa incertidumbre, ese no verlo más y decir, no sé si lo voy a volver a ver, pues María igual sintió eso cuando Jesús se perdió, todo ese dolor. Cuando Jesús muere, pues igual al pie de la cruz, como ella igual sintió ese desgarrón, ese dolor y sin embargo ese seguir, el seguir creyendo en el amor de Dios, seguir creyendo en Dios que le pedía esa entrega, ¿no? Igual yo, o sea, todo eso a mí me ayudó a identificarme con ella y de sentir su presencia en mi vida. Yo les podría decir muchos detalles que pasaron en el fallecimiento de mi esposo, pero que me dijeron que estaba la Virgen ahí, que yo le supliqué a la Virgen que no se lo lleve, pero sentí como que ella me decía a mí, mira, ya se acabó su misión aquí en la tierra, su misión sigue, pero en el cielo. Y el sello de que fue ella, de que se lo llevó, ay, es que me da muchas ganas de llorar, pero primero, él falleció en un día de la Virgen, en el día de la visitación, el 31 de mayo. Segundo, Dios me concedieron un milagro, porque yo siento que fue un milagro. Pude pasar a ver a mi esposo al área COVID. Nadie, nadie, a nadie se le concede esta gracia, este favor, no sé cómo, porque fue por medio de llamadas. Yo decía, es que yo me ponía en oración y quería estar al lado de mi esposo. Decía, Señor, tú sabes que él es todo para mí, por favor. Y me concedieron entrar. Además, le dieron la extrema unción. Logré que un padre entrara y no solamente se la dieron a él, se la dieron a todos los enfermos de COVID del hospital. Él ya estaba inconsciente, pero me concedió María poderlo ver. Le pusieron un escapulario y se murió el día de la Virgen. Entonces, no sé, como que fueron cosas. Un día antes, yo me hice la prueba de COVID, ya no tenía COVID, así que el día que él fallece, ese mismo día pudimos tener la misa de sus cenizas, eh, y pues yo ya pude estar en la misa, ¿no? Pude recibir, hacer todo el trámite. Bueno, entonces esto, el amor de María y el amor misericordioso de Dios. Volver a empezar, encontrarme otra vez así como sola, con ya muchísimos seguidores dentro de mis redes sociales, el, el decir qué quiero seguir haciendo, estoy aquí, qué hacer, a dónde ir, eh, como fue como un volver a decir, Señor, mi vida es para ti, aquí estoy, tú me pides esto. Eh, y ahora, si antes comprendía a la gente, ahora los entiendo más, como que ya sé cómo es el dolor de perder a alguien, ya sé qué es lo que es tener a alguien enfermo,
Yo sé lo que es la oscuridad, el dolor, todo eso, sé cómo es ese amor de María que no te deja, que está ahí contigo en todo momento. Y como que fue para mí la confirmación de que sigue adelante. Yo recibí una gracia, y creo que con esto voy a terminar, una gracia. Yo ya llevaba mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En marzo, después como de 9 meses de mucho dolor y de, pues, de mantenerme en pie, seguir con mi trabajo del santuario, seguir con el rosario, seguir con todo, seguir. eh, Fui ya a la gira, una gira, y estando en un retiro, eh, terminando la actividad, no en un retiro para mí, sino un retiro que yo estaba dando con un sacerdote, eh, tuvimos una dinámica de pasar a darle un beso a la cruz. Le habíamos dicho a las señoras, después del Vía Crucis, que pasaran a agradecer su cruz, sus momentos de dolor, que eran los momentos pues de mayor intimidad con Dios y de una gracia especial de Dios. Y cuando las señoras empezaron a pasar a besar su cruz, a besar la cruz que estaba ahí en el altar, em, yo empecé a sentir que yo también tenía que pasar a agradecer mi cruz. Y yo decía, no se me había ocurrido de que yo, que era una actividad para mí, pero pues yo lo sentía muy fuerte, que tenía que agradecer mi dolor y mi cruz. Y yo decía, es que no puedo agradecer que te hayas llevado a mi esposo por dentro, yo estaba con una lucha interior. Yo no puedo agradecer eso, todavía me duele mucho, pero sentía que tenía que hacerlo. Pasé, le di el beso a la cruz y yo no podía parar de llorar. Sentía así como que la herida muy abierta, muy abierta, muy abierta dentro de mí. Y en eso, una persona pasa y me da un abrazo. Y en ese abrazo, yo sentí el abrazo de la Virgen, así que me envolvía con sus brazos y que me decía, aquí estoy yo, no vas a estar sola, no estás sola, estoy contigo. Y sentía un grandísimo dolor, pero también sentía como si me estuvieran como cicatrizando la herida que tenía dentro de mi corazón. Y a partir de ese día, dejé de llorar todos los días. Y a partir de ese día, empecé a componer, empecé a escribir. Todos estos meses, desde que fueron este año, que fue marzo, he escrito muchas canciones, pensamientos también en mis redes sociales. Subo fotos con pensamientos, pero también escribí pues muchas canciones de mi experiencia espiritual y que fue un descubrimiento para mí y yo siento que fue una gran dada. Y ya el fruto de todo este año es el disco, en mi nuevo disco, que se llama Puerta del Cielo, eh, pues porque he tenido muy presente el cielo, ¿no? Últimamente, desde todo lo que viví, tener muy presente la eternidad, tener muy presente el amor de Dios que nos espera, que esta vida es pasajera y que lo que nos espera es la vida eterna y que aquí esta vida es para experimentar el amor misericordioso de Dios que se acerca a nosotros, que nos consuela, que nos da todo lo que necesitamos para vivir. El amor de María que no nos deja, que es una madre que nos acompaña y que siempre está velando por nuestro bien y sobre todo por nuestra salvación. Eh, este disco lo grabé hace poquito, lo trabajé con un productor muy bueno, excelente, en la Ciudad de México y está pronto a salir en los primeros días de diciembre y que es un estilo muy diferente a los otros discos que he grabado. Yo he visto como poco a poco las puertas se han ido abriendo. Este año igual fue de muchísimos viajes, viajes por todos lados, por todos lados hasta Estados Unidos. Así fue un año así de abrir, 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 que caminos que pues yo no ni supiera cómo hacerle, ha sido Dios el que ha ido abriendo el camino y la Virgen María. Ha sido un caminar en la fe, de decir que de la certeza de qué es lo que Dios me pide, de ser este instrumento en manos de Dios y que Él sabe por dónde. El aprender a abandonarme y a confiar el prestar mi persona, mi corazón, mi voz, mi mente, mi tiempo, porque 100% me dedico a esto, el prestarme a ellos y que ellos lleguen al corazón. Yo me sorprendo cuando la gente se me acerca, cuando me dice yo siento esto, experimento esto y me siento muy cerca de la Virgen cuando estoy contigo.
uno se, uno dice, ¿cómo yo? O sea, yo, ¿quién soy yo? Si yo no soy nada, como que cada vez que alguien se acerca, uno dice, uno se admira y a mí me pasa, digo, ay Señor, si yo sé quién soy yo, pero es increíble lo que la gracia de Dios quiere hacer y sobre todo el amor de Dios, que se valen de instrumentos imperfectos, débiles, pecadores. Eso no importa. Lo que importa es la gracia y el que uno simplemente se quiera prestar, el que uno quiera, esté comprometido a dar la vida, ¿no? por lo que Dios pide. Y yo sé que en la medida en que realice esto, en esa medida soy feliz, en esa medida mi vida tiene sentido, en esa medida estoy realizando mi vocación y se están salvando almas. ¿No? Nuestra vida está muy unida a otras vidas y Dios así lo ha querido. Somos instrumentos en sus manos para que todos lleguen al cielo. Entonces, esto es lo que yo les quería contar. Recen mucho por mí. Síganme en mis redes sociales. Tengo mi Facebook como página Lupita Aguilar. En mi Instagram, lupitaaguilar.singer. Tengo mi canal de YouTube también, que es Lupita Aguilar. Y estoy en Spotify. Ahí pueden escuchar las canciones que he grabado. Mis discos ahí están como álbumes y como sencillos también en Lupita Aguilar. Y estoy en las tiendas digitales. Ahí me pueden encontrar. Próximamente esperen el nuevo disco, que va a estar muy bonito, muy nuevo, muy fresco. Las letras casi 100% mías. ¿Por qué digo casi? Porque tengo una canción que no es mía, que me encanta, que es una consagrada del Reino Christi, que se llama Marcela de María y Campos, que es un canto que se llama Inmaculada. Me encanta ese canto y por eso decidí meterlo, incluirlo en mi disco. Eso es todo y espero que les haya ayudado. Confiemos mucho en el amor de Dios y en el amor de María, que es madre y que tanto nos quiere. Que Dios los bendiga. Gracias. Recen por mí.